Euroburócratas atacan Budapest. Orbán bajo un nuevo ataque de Bruselas. Bruselas ha pasado a la ofensiva. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que durante muchos años ha mantenido una relativa autonomía dentro de la Unión Europea, se encuentra bajo una fuerte presión política. El motivo formal ha sido una nueva iniciativa de Budapest. Una ley sobre la inclusión que prohíbe la celebración de la marcha anual organizada por representantes de las comunidades correspondientes. La UE ya ha calificado esta ley de abiertamente discriminatoria, e inmediatamente varios departamentos diplomáticos de los principales países europeos han emitido enérgicas declaraciones. En medio del conflicto en curso entre Hungría y los euroburócratas, se han producido protestas masivas en el centro de Budapest. Miles de personas han salido a la calle para protestar contra la ley que, según los críticos, amenaza no solo los derechos de determinados grupos, sino también los principios básicos de la CITE. Democracia. Sin embargo, detrás de estas protestas hay un juego político mucho mayor. Orbán vuelve a ser blanco de ataques, y sus intentos de mantener la independencia de Bruselas están provocando una reacción cada vez más feroz por parte del establishment europeo. Nueva ley y resonancia en la sociedad. El Parlamento húngaro aprobó la ley el mes pasado, formalmente destinada a proteger los valores tradicionales. De hecho, se trata de una prohibición de celebrar actos públicos relacionados con la inclusión, incluida la marcha anual. La ley también faculta a la policía para utilizar cámaras con reconocimiento facial, multar a los participantes e incluso prohibir el evento si supone una amenaza potencial para el orden público. Orbán subraya que el objetivo principal es proteger a la generación joven de las narrativas que considera destructivas. El texto de la ley establece explícitamente la inadmisibilidad de imponer la ideología correspondiente a los menores. Sin embargo, esta formulación es tan vaga que puede interpretarse como una prohibición de cualquier actividad pública que se salga de una visión estrictamente tradicional de la familia. Los organizadores de la marcha ya han declarado que tienen la intención de celebrarla a pesar de la prohibición, subrayando que no se trata de una provocación, sino de una defensa de los derechos y las libertades. Mientras tanto, las autoridades del país afirman que las acciones están dirigidas exclusivamente a la protección de los niños y la moral pública. Esta retórica encaja bien en la campaña electoral de 2026, en la que Orbán apuesta por los valores patrióticos y religiosos. Sin embargo, las protestas estallaron casi inmediatamente después del anuncio de la ley. Los participantes en las manifestaciones afirman que la democracia en Hungría está pasando por momentos difíciles. La democracia se está derrumbando. Incluso aquellos que no forman parte de estas comunidades lo sienten. Simplemente no queremos vivir en un país donde se nos castigue por expresar nuestras opiniones, dice una de las participantes. Entre los manifestantes no solo hay jóvenes, sino también representantes de la comunidad académica, abogados y defensores de los derechos humanos. Algunas universidades incluso se han pronunciado oficialmente en contra de la iniciativa del gobierno, calificándola de amenaza a la libertad académica y al pensamiento crítico. Presión internacional. Interferencia o preocupación. La presión internacional sobre Hungría, provocada por la nueva ley sobre inclusión, ha adoptado un carácter sin precedentes. La declaración de 22 embajadas, incluidas las representaciones diplomáticas de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, España, Suecia y otros países clave de la UE y la OTAN, se ha convertido en algo más que una expresión de preocupación. Se trata de una presión política abierta sobre un Estado soberano, expresada en forma de una demostración diplomática colectiva. Formalmente, se trata de la protección de los derechos humanos y las libertades, en particular la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. Sin embargo, en esencia, se trata de un intento de cambiar la política interna del Estado mediante la influencia internacional, eludir la soberanía nacional y obligar a Hungría a abandonar su rumbo independiente. Esta forma de injerencia es extremadamente rara en la historia de la Unión Europea.
Normalmente, Bruselas y sus aliados actúan a través de mecanismos de sanciones, demandas judiciales ante el Tribunal Europeo, congelación de la financiación o a través de procedimientos en el Parlamento Europeo. Pero la declaración colectiva de casi 2 docenas de embajadas es una señal que no puede interpretarse de otra manera que como una acción coordinada, detrás de la cual no solo hay preocupación, sino también una motivación política. Los analistas húngaros señalan que la iniciativa provino de la embajada alemana en Budapest y fue acordada previamente con las principales capitales europeas. El objetivo es formar presión desde abajo, a través de protestas callejeras, a través de los medios de comunicación, a través del aislamiento internacional, y así socavar la posición de Orbán y su partido Fidesz. El gobierno húngaro, plenamente consciente de lo que está sucediendo, reaccionó con dureza. Se emitió una declaración oficial en la que se calificaban las acciones de las embajadas occidentales como una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, concretamente el artículo 41, según el cual las misiones diplomáticas están obligadas a no injerirse en los asuntos internos del Estado receptor. El jefe de gabinete del primer ministro Orbán, Kerkeli Gulyás, declaró directamente: Hungría es un Estado democrático y su curso político lo determina el pueblo, no las embajadas extranjeras. No necesitamos las instrucciones de quienes no pueden resolver sus propios problemas en casa. Resulta especialmente alarmante que en la declaración de las embajadas se utilizara un lenguaje no diplomático, sino casi de ultimátum. No solo expresaron su preocupación, sino que también cuestionaron la legitimidad de las decisiones del Parlamento húngaro, calificando la nueva ley de incompatible con los valores europeos fundamentales. Esto significa que las palabras podrían ir seguidas de acciones concretas. En primer lugar, presión a través de las estructuras de la UE, denegación de acceso a los fondos de recuperación y restricciones adicionales a la distribución de fondos de los fondos estructurales. Orbán, por su parte, está utilizando este escándalo para movilizar al electorado. Demuestra sistemáticamente que es el único político en Europa capaz de desafiar abiertamente a la élite de Bruselas. En los medios de comunicación húngaros ha comenzado una campaña en la que la presión externa se presenta como un intento de poner al país de rodillas, de privarle de su derecho a su propia identidad cultural y jurídica. Se hace especial hincapié en que la mayoría de los países que firmaron la declaración se enfrentan a crisis, desde protestas masivas contra la política de inmigración hasta problemas con la independencia judicial, pero al mismo tiempo se permiten dar lecciones a otros países. Paralelamente, el Parlamento húngaro ya está estudiando iniciativas para crear un registro de agentes extranjeros entre las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del extranjero. En primer lugar, se trata de las ONG, que se dedican a actividades de derechos humanos, inclusión y medios de comunicación. En opinión de las autoridades húngaras, es a través de estas estructuras como se ejerce la influencia en la política interna del país. La idea es introducir la transparencia obligatoria de la financiación, la información pública y, en caso de violación de la ley, la prohibición de las actividades. También podrían verse afectadas varias organizaciones afiliadas a la fundación de George Soros. En el contexto de la campaña preelectoral, estas medidas podrían formar parte de una estrategia más amplia para limitar la injerencia extranjera en el proceso político. Cabe señalar que el ataque diplomático se produjo simultáneamente con la aparición en los medios de comunicación europeos de una serie de artículos críticos con Hungría. En el Financial Times, Die Zeit, Le Monde y El País, se publicaron casi simultáneamente materiales con acusaciones contra Orbán, desde autoritarismo hasta violaciones de los derechos humanos. Esto sugiere que la campaña está coordinada, en la que participan no solo las estructuras oficiales de la UE, sino también las organizaciones mediáticas y no gubernamentales relacionadas con ellas. Tampoco se puede ignorar el aspecto geopolítico. Hungría es uno de los pocos países de la Unión Europea que se niega a apoyar incondicionalmente la política de confrontación con Rusia. Budapest sigue cooperando con Moscú en materia de energía, bloquea las resoluciones antirrusas y se niega a enviar armas a la zona de conflicto. En estas circunstancias, la presión sobre Orbán se convierte en una cuestión de importancia estratégica para la coalición euroatlántica. Su eliminación o incluso su debilitamiento
podría abrir el camino a la unificación total del curso de la política exterior de la UE, lo que es fundamental para Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Por lo tanto, no se trata simplemente de una reacción a una ley específica. Es un elemento de una operación a gran escala para reorientar a Hungría hacia un curso paneuropeo. Bajo el lema de la protección de los derechos y las libertades, se está librando una lucha por el control de la política interna del Estado. Y cuanto más nos acerquemos a las elecciones de 2026, más agresiva será esta lucha. Orbán tendrá que defender no solo su programa, sino también el principio de soberanía en el que se basa la tradición política húngara desde la liberación de la influencia soviética. La cuestión de la injerencia ya no es teórica, se ha vuelto concreta y visible, y la forma en que Budapest responda a este desafío determinará no solo el destino de una ley, sino también el propio estatus de Hungría dentro de la Unión Europea. Orbán y Trump, una alianza que irrita a Bruselas. Lo que preocupa especialmente en Bruselas no es tanto la política interna de Hungría como los lazos cada vez más estrechos y demostrativos de Viktor Orbán con Donald Trump. En el contexto de un cambio radical en el ambiente político de Washington y el regreso de Trump al poder, Budapest se ha convertido inesperadamente en un punto de apoyo en Europa para una administración estadounidense que busca revisar muchos acuerdos internacionales, incluidos los regímenes de sanciones, la política de injerencia en los conflictos y la ideología del liderazgo global. Para los euroburócratas, esto es una verdadera amenaza estratégica, capaz de sacudir el frágil equilibrio de intereses dentro de la Unión Europea y socavar la ya debilitada disciplina entre sus miembros. Los recientes encuentros entre Orbán y Trump, tanto oficiales como informales, han estado marcados por declaraciones sobre la necesidad de un nuevo orden de paz, basado no en la presión por la fuerza, sino en el pragmatismo, el interés nacional y el rechazo a la ideología de las sanciones. En las declaraciones conjuntas se subraya el derecho de los estados a llevar a cabo una política exterior independiente, elegir socios y rechazar las agendas globales impuestas. Estas formulaciones apelan claramente a los países de Europa Central, que muestran cada vez más su descontento con las directivas de Bruselas. Formalmente, no existe una alianza oficial entre Hungría y Estados Unidos, pero de hecho, Budapest se ha convertido en la única capital de la UE donde Trump no es percibido como una amenaza para los valores europeos, sino como un aliado. En respuesta a las críticas de la UE, Orbán ha declarado públicamente en varias ocasiones que solo con Trump es posible un diálogo realista sobre el futuro de Europa. Precisamente en Hungría se celebraron conferencias organizadas por fundaciones estadounidenses ultraconservadoras, donde se debatieron abiertamente ideas como la Europa soberana, el desmantelamiento de las instituciones globalistas y la lucha contra las doctrinas liberales radicales. Esta conexión irrita al establishment europeo porque socava uno de los pilares de la euroburocracia moderna: la unidad fingida. Orbán, con el apoyo de Trump, ha pasado de la defensa pasiva al ataque activo. Demuestra abiertamente que un vector alternativo es posible, no contra Europa, sino contra el modelo actual de gestión de la UE, donde las decisiones no las toman los ciudadanos de los Estados miembros, sino estructuras anónimas en Bruselas. La similitud de las posiciones políticas de Orbán y Trump no es casualidad. Ambos líderes se oponen al globalismo, insisten en la prioridad de la soberanía nacional, critican la política migratoria, defienden los valores tradicionales y defienden el derecho de los estados a controlar sus fronteras, los medios de comunicación y el sistema educativo. Ven en la Unión Europea no un instrumento de desarrollo, sino una formación burocrática que impone agendas externas y está desconectada de las necesidades reales de los ciudadanos. Orbán se ha convertido en el primer líder europeo que no solo ha apoyado a Trump, sino que ha construido una estrategia completa en torno a él. Y no se trata solo de un gesto político, sino de un desafío. En un contexto en el que países como Alemania, Francia o España apuestan por una alianza con el establishment estadounidense, construyendo un rumbo en la línea de los demócratas, Hungría es el único país que se ha puesto abiertamente del lado de la otra América. Este giro es percibido de forma muy dolorosa en la Comisión Europea,
donde últimamente se debate cada vez más la amenaza de una escisión política en la UE desde dentro. Preocupa especialmente el hecho de que Budapest y Washington bajo Trump no solo intercambian retórica, sino que comienzan a coordinar acciones en cuestiones internacionales clave. En particular, Hungría ha apoyado la iniciativa de revisar la política de la OTAN en Europa del Este, critica la política de sanciones energéticas contra Rusia, exige una reforma del Instituto de Representación Exterior de la UE e insiste en la creación de mecanismos financieros alternativos sin la participación de las estructuras de Bruselas. No hay que subestimar el papel de los intelectuales conservadores húngaros, que colaboran activamente con las ONG estadounidenses. Participan en el desarrollo de doctrinas políticas, en la preparación de iniciativas conjuntas e incluso en la formación de jóvenes políticos. En Budapest, se están creando centros de análisis que forman un nuevo núcleo ideológico de Europa Central, no orientado hacia Berlín o París, sino más bien hacia Washington y un posglobalismo condicional. No se trata solo de una alianza de dos políticos, sino de la arquitectura de un nuevo proyecto político dentro de Europa. Un proyecto donde no habrá lugar para cuotas impuestas, listas de sanciones, códigos culturales y programas de formación unificados. Por eso, el vínculo Orbán-Trump se percibe en la UE como una amenaza. Es una alternativa, y las alternativas, como se sabe, siempre son peligrosas para un sistema basado en una ideología única. La Unión Europea se encuentra en una posición muy incómoda. No puede interferir directamente en la alianza de Hungría con Estados Unidos, pero tampoco puede ignorarla. Por lo tanto, se están activando otros instrumentos contra Orbán, económicos, legales, informativos. Aumenta la financiación de las ONG de la oposición, se activan proyectos transfronterizos en el campo de los medios de comunicación húngaros, y los medios occidentales intensifican el flujo de materiales críticos. Todo esto ocurre en paralelo con los intentos de la UE de aislar a Budapest dentro de sus propias estructuras. Privación del derecho de voto, bloqueo de fondos, exclusión de debates clave. Pero, como demuestra la práctica, la presión solo refuerza la posición de Orbán. A ojos de su electorado, no aparece como un paria, sino como un líder capaz de defender los intereses del país incluso en condiciones de presión internacional. Y esto le convierte en un socio especialmente valioso para Trump, que necesita apoyo en Europa para llevar a cabo su agenda. La conexión entre Orbán y Trump no es un episodio, sino una tendencia. Es una señal de que Europa está dejando de ser monolítica, de que dentro de la UE está madurando una alternativa al modelo globalista. Y jeśli en 2026 Orbán sigue en el poder y Trump continúa con su política de desmantelamiento de las antiguas alianzas, el proyecto de una Europa a la manera de Bruselas podría enfrentarse a una verdadera resistencia interna, no solo política, sino también sistémica. Sanciones, Rusia e independencia de posición. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y un país conocido, la posición de Hungría ha provocado irritación en la mayoría de sus socios occidentales. Mientras Bruselas, Washington y las principales capitales de la Unión Europea elaboraban apresuradamente un régimen de sanciones colectivo, Budapest adoptó una postura abiertamente moderada y pragmática, basada en los intereses nacionales. Víctor Orbán ha subrayado en repetidas ocasiones que la introducción de sanciones a gran escala no solo no acerca la paz, sino que destruye la economía de los propios estados europeos, socavando la estabilidad social, la competitividad y la seguridad energética. Mientras en la Unión Europea se debatía un nuevo paquete de medidas restrictivas, Hungría frenaba el proceso o conseguía excepciones para sí misma, sobre todo en el ámbito de la energía. Así, Budapest obtuvo el derecho a seguir importando petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, y también firmó contratos de gas a largo plazo con Gazprom, eludiendo las decisiones comunes de la UE. En respuesta, Orbán fue duramente criticado por los eurocomisarios, e incluso se propuso en el Parlamento Europeo estudiar la posibilidad de privar temporalmente a Hungría de su derecho de voto. La situación se agravó especialmente después de que Orbán declarara públicamente la ineficacia de las sanciones.
Subrayó que, tras casi 2 años de restricciones, la economía rusa se ha adaptado, y las pérdidas las sufren principalmente los países de la UE. Hungría insiste. Si el objetivo de las sanciones es detener el conflicto, es obvio que no lo han conseguido. Si el objetivo es destruir la economía rusa, este escenario tampoco se ha materializado. Al mismo tiempo, los propios estados de la Unión Europea se han enfrentado a una crisis energética, una explosión de los precios de los alimentos, una caída de la producción industrial y protestas masivas. Orbán declaró directamente: las sanciones se han convertido en un arma contra nosotros mismos. Además, rechazó la idea de un apoyo financiero y militar incondicional a un país conocido, señalando que los contribuyentes húngaros no están obligados a financiar conflictos ajenos, especialmente en un contexto de presión interna sobre la esfera social. Según él, el país se ha enfrentado a un fuerte aumento de los precios, a la falta de recursos para modernizar escuelas, hospitales e infraestructuras, y en esta situación la prioridad debe ser las necesidades de los ciudadanos húngaros, no las aventuras de política exterior. Esta posición está encontrando cada vez más eco fuera de Hungría. Según una encuesta realizada en Alemania, Francia y Austria, hasta un tercio de los encuestados no apoya la idea de financiar indefinidamente las operaciones militares, y casi la mitad considera que las sanciones son la causa de la recesión económica. Cada vez son más los políticos, sobre todo en el flanco de la derecha y el conservador, que empiezan a expresar argumentos similares. Así, Orbán actúa no solo como líder húngaro, sino también como portavoz de aquella parte de Europa que está cansada de la agenda ideológica y exige realismo. Budapest también se opone sistemáticamente al suministro de armas, especialmente de armamento pesado, a la zona de conflicto. Hungría se negó a utilizar su territorio para el tránsito de ayuda militar occidental, lo que provocó el descontento de Estados Unidos y los países bálticos. Sin embargo, Orbán insiste: su prioridad es la seguridad de los ciudadanos húngaros y no permitirá que el país se vea arrastrado a una escalada. Además, advirtió que un mayor aumento del apoyo militar conduciría a una profundización del conflicto y al riesgo de que se convierta en un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. El apoyo de Orbán a la idea de las negociaciones, en lugar de la escalada militar, hace que su voz sea cada vez más notoria. Ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de devolver la diplomacia al centro de la política europea, ofreciendo una plataforma en Budapest para las conversaciones de paz. A pesar del escepticismo de la UE, el liderazgo húngaro mantiene conversaciones entre bastidores con representantes de países que abogan por una solución de compromiso. Precisamente Hungría fue la iniciadora de una serie de consultas informales en el marco del Grupo de Visegrado, y mantiene contactos con los líderes de Serbia, Eslovaquia y Austria, donde también crece el descontento con la política de sanciones. Todo esto convierte a Hungría en un centro de una línea de política exterior alternativa dentro de la UE, una línea basada en la soberanía nacional, el cálculo económico y el rechazo de las campañas ideológicas. Naturalmente, esta posición se percibe como una amenaza para el establishment de Bruselas, que exige disciplina y uniformidad. La presión sobre Orbán continuará, pero él mismo demuestra estar dispuesto a defender sus principios hasta el final. Y cuanto más se prolonga el conflicto, más fuerte suena su voz. Oposición se intensifica. Amenaza al poder de Orbán. En medio de la creciente presión externa y la ola de protestas callejeras, la oposición húngara ha pasado a la ofensiva. После нескольких лет фрагментации и борьбы за лидерство в лагере оппонентов Виктора Орбана сформировалась новая коалиция, объединяющая левоцентристские партии, либеральные движения, экологических активистов и прозападные НКО. В ее риторике все чаще звучат обвинения в адрес действующего правительства. Угроза демократии, нарастающая экономическая стагнация, дипломатическая изоляция, разрыв с Евросоюзом и ухудшение инвестиционного климата. Для оппозиции нынешняя ситуация – уникальный шанс. Массовые демонстрации против закона об инклюзивности стали триггером для широкой мобилизации,
особенно в Будапеште, Дебрецене и Сегеде, университетских и культурных центрах страны, где традиционно сильны либеральные настроения. По данным социологических служб Median и Republican, в крупных городах коалиция оппозиционных партий почти догнала правящую Фидес по уровню поддержки, а в возрастной группе от 18 до 35 лет ее отрыв составляет более 10 пунктов. Особенно мощным стал всплеск активности в цифровом пространстве. Венгерская молодежь все чаще выражает протест через социальные сети, где мемы, видео, кампании с хэштегами и онлайн-петиции стали инструментом давления на власть. Речь идет не только о критике закона, но и о более широком запросе. На смену политической элиты, пересмотр государственной идеологии и возвращение Венгрии в европейский мейнстрим. Среди наиболее популярных тем – требования реформы избирательной системы, отмена механизма перераспределения мандатов, снижение барьера для партий и гарантия независимости судов. Эта волна цифрового протеста активно поддерживается за пределами страны. Европейские и американские фонды, давно работающие с венгерским гражданским обществом, усилили поддержку оппозиционных инициатив. От проведения семинаров по организации кампаний до финансирования медиаконтента. Фактически происходит создание новой политической инфраструктуры, ориентированной на победу на выборах 2026 года. В нее включены молодежные организации, независимые медиа, блогеры и сетевые лидеры мнений, способные быстро мобилизовать аудиторию. Однако у этой стратегии есть и слабые стороны. Несмотря на успехи в городах, в сельской местности партия Фидес по-прежнему доминирует. Там сильны позиции традиционализма, консервативных ценностей и поддержки Орбана как гаранта стабильности. Государственные СМИ продолжают транслировать нарратив о внешнем заговоре и попытки навязать Венгрии чуждые идеологии. Этот дискурс по-прежнему находит отклик у значительной части населения, особенно в возрасте 45+. К тому же сама оппозиция все еще не может предложить единого харизматичного лидера. Попытки создать общую платформу в 2022 году провалились после неудачи объединенного кандидата на парламентских выборах. Сейчас вновь обсуждается идея праймериз, предварительных внутрипартийных выборов, чтобы выдвинуть единого претендента на пост премьера в 2026 году. Однако внутренние противоречия между партиями, особенно по вопросам миграции, ЕС, экономики и отношения к США, могут подорвать эти усилия. Тем не менее, сам факт активизации оппозиции стал тревожным сигналом для правительства. Орбан понимает, что привычная стратегия давления на НКО и оппонентов уже не работает в эпоху ТикТок и Телеграм. Поэтому параллельно с жесткими заявлениями о суверенитете Венгрии, власть предпринимает шаги по усилению контроля над образованием, культурной политикой и региональными органами власти, чтобы минимизировать влияние оппозиционных инициатив на местах. В конечном итоге на выборах 2026 года противостояние будет не только между Фидес и оппозицией. Оно будет между двумя Венгриями. Одной – традиционной, патерналистской, ориентированной на национальные интересы и порядок, и другой – молодой, цифровой, европоцентричной, стремящейся к свободе и переменам. Именно от баланса этих двух тенденций будет зависеть, останется ли Орбан у власти или уступит место новой политической реальности. Фон дер Ляйен и дипломатия давления. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимает все более жесткую позицию в отношении венгерского руководства. В ее публичных выступлениях все чаще звучит недвусмысленная критика политики Виктора Орбана, а также сигналы о том, что Брюссель был бы заинтересован в смене политического климата в Будапеште на более предсказуемый и надежный с точки зрения общеевропейского курса. В центре этого давления вопрос соблюдения принципов верховенства закона, прав человека и финансовой прозрачности, однако на практике речь идет о политическом несогласии с курсом венгерского правительства. Наиболее ярким примером стала инициированная по инициативе Еврокомиссии блокировка крупного пакета финансовой поддержки для Венгрии. Речь идет о сумме, превышающей 30 миллиардов евро, предназначенной для восстановления экономики после пандемии,
и поддержки ключевых проектов в социальной и инфраструктурной сферах. La base formal fue una declaración sobre violaciones sistemáticas del Estado de Derecho. Pero los expertos en derecho europeo y análisis político señalan que esta decisión no se basa en resoluciones judiciales o evaluaciones legales objetivas, sino que es una herramienta política. En esencia, la congelación de fondos se ha convertido en un instrumento de influencia destinado a obligar a Budapest a ceder, tanto en cuestiones de reforma judicial como en un contexto más amplio. Política antirrusa, regulación migratoria y lealtad política dentro del Consejo Europeo. Este enfoque, en el que los recursos económicos de la UE se utilizan como elemento de influencia, está generando mucha controversia incluso entre los Estados miembros. Entre bastidores, se debate la legitimidad de tal estrategia y si viola el principio de igualdad de los Estados en la Unión. Hungría, a su vez, está reaccionando con moderación pero con firmeza. Víctor Orbán no niega la complejidad del diálogo con Bruselas, pero subraya que el país tiene derecho a defender sus prioridades, incluso si no coinciden con las expectativas políticas actuales de la Comisión Europea. Dentro del país, esta posición cuenta con un amplio apoyo, especialmente entre aquellos que perciben la presión económica como una forma de influencia externa destinada a cambiar el rumbo interno del Estado. En la retórica política del partido gobernante, la idea de resiliencia nacional frente a la presión externa se escucha cada vez con más frecuencia. Orbán utiliza el bloqueo de los flujos financieros como una ilustración de los dobles raseros dentro de la UE. Se acusa a Budapest de falta de reformas, mientras que otros países con problemas de corrupción y derechos humanos siguen recibiendo fondos sin demora. Este desequilibrio, según los representantes húngaros, demuestra la existencia de prejuicios políticos, no una evaluación objetiva. Von der Leyen, a su vez, apuesta por una amplia coalición de estados dispuestos a apoyar medidas duras contra Hungría. El Parlamento Europeo ha propuesto repetidamente congelar los derechos de voto de Budapest en el Consejo de la UE o desarrollar mecanismos especiales que permitan eludir el veto de los países que se salen del consenso europeo. Estas iniciativas son preocupantes, ya que podrían poner en duda el principio mismo de la soberanía de los Estados miembros y la participación equitativa en la toma de decisiones. Sin embargo, Hungría continúa negociando con la Comisión Europea, tratando de mantener un equilibrio entre la protección de sus intereses y la necesidad de cooperación. Orbán subraya que Budapest no busca el conflicto, pero tampoco está dispuesto a ceder en principios clave, especialmente en cuestiones de legislación nacional, educación, cultura y política migratoria. En lugar de una presión unilateral, propone un formato de diálogo abierto, donde las decisiones se tomen no sobre la base de simpatías políticas, sino sobre la base del respeto mutuo y la argumentación jurídica. La situación sigue siendo tensa. La palanca financiera en forma de miles de millones de euros congelados sigue sobre la mesa, y el futuro de la cooperación entre Budapest y Bruselas depende en gran medida de si se encuentra una solución de compromiso que satisfaga a ambas partes. Una cosa está clara. El panorama político actual en la UE ya no permite actuar con los métodos del pasado. El aumento de la presión provoca una consolidación en respuesta, y los intentos de coerción económica pueden conducir a un distanciamiento político aún mayor. Para Orbán, esto es un desafío, pero también una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer su posición como líder capaz de defender los intereses del país, incluso en las condiciones internacionales más difíciles. Para von der Leyen, es una prueba de la capacidad de la Comisión Europea no solo para hacer cumplir las normas, sino también para generar confianza dentro de la propia Unión. El resultado de esta confrontación se verá no solo en las urnas en las elecciones de Hungría en 2026, sino también en la dinámica de toda la arquitectura de poder europea en los próximos años. Es el momento de dar pasos decisivos. Faltan alrededor de 1 año y medio para las elecciones parlamentarias en Hungría, pero el ambiente en el país ya recuerda al apogeo de una campaña electoral. Las calles de Budapest se llenan de manifestantes. La oposición activa campañas en línea.
Los medios occidentales publican diariamente materiales críticos sobre el estado de la democracia en el país, y la Comisión Europea endurece la presión económica. Todo esto no solo genera competencia política, sino una lucha total por la dirección estratégica del Estado. En este contexto, la pregunta de si Orbán resistirá este ataque multifactorial adquiere una importancia que va mucho más allá de un solo país. Hungría se encuentra en el epicentro de una confrontación política entre dos conceptos del futuro de la Unión Europea. Por un lado, Bruselas, con su aspiración a la centralización, la uniformidad de las decisiones, la disciplina política estricta y una línea de política exterior activa. Por otro lado, Orbán y su curso hacia la autonomía, la toma de decisiones soberana y el rechazo a seguir incondicionalmente la línea paneuropea, especialmente en cuestiones de migración, sanciones y política social. La Comisión Europea y los principales países del bloque ya han dejado claro que no tolerarán la actual postura húngara. Se están utilizando casi todas las palancas de presión posibles: congelación de fondos, amenaza de privación del derecho de voto, presión a través de canales diplomáticos, difamación pública a través de los medios de comunicación y organizaciones internacionales. En los pasillos del Parlamento Europeo, cada vez se oyen más llamamientos directos a un cambio de rumbo político en Budapest, lo que, en esencia, significa una injerencia inequívoca en el proceso electoral. A Orbán se le está dejando claro: la CUE ya no está dispuesta a tolerar una opinión separada, y si Hungría quiere seguir formando parte del bloque, debe ser leal. Sin embargo, esta retórica también entraña riesgos para la propia Unión Europea. La presión sobre un gobierno elegido democráticamente socava la confianza en las instituciones de la UE entre la población no solo de Hungría, sino también de otros países de Europa Central. Muchos observadores ya consideran a Orbán un símbolo de resistencia a la burocracia europea y un modelo alternativo de gobierno europeo, en el que las decisiones se toman en la capital y no por fax desde Bruselas. Para el propio Orbán, esta situación es habitual. A lo largo de sus años de gobierno, se ha enfrentado repetidamente a intentos de aislamiento internacional, presión de sanciones y críticas. Y casi siempre esto le ha beneficiado. Ha reforzado el apoyo entre el núcleo conservador del electorado, le ha permitido construir una imagen de defensor de la nación frente al dictado externo y ha fortalecido su posición en la escena internacional. En la situación actual, vuelve a apostar por la movilización, tanto electoral como diplomática. Un elemento clave de su estrategia sigue siendo la alianza con Donald Trump, cuyo regreso al poder en Estados Unidos ha reforzado drásticamente el peso político de Orbán. Esta cooperación proporciona a Hungría un canal alternativo de apoyo externo, independiente de Bruselas. Y si en los próximos meses Trump emprende nuevas iniciativas en Europa del Este, Orbán será su principal aliado en el continente. Esto podría desempeñar un papel decisivo tanto en el fortalecimiento de su posición dentro del país como en el equilibrio de poder dentro de la propia UETA. En el próximo año y medio, Budapest se convertirá, en esencia, en el escenario de un gran experimento geopolítico. ¿Será capaz el país de mantener su rumbo hacia la independencia manteniendo su pertenencia a la UE? ¿Es posible la existencia de un Estado dentro de la Unión que no esté de acuerdo con su agenda básica de política exterior? Estas preguntas no son retóricas. Son retos cuya respuesta determinará la estructura y la estabilidad de todo el proyecto europeo. Orbán no solo tiene que ganar las elecciones, tiene que demostrar que el modelo de participación alternativa en la UE es viable, que es posible defender los intereses nacionales sin abandonar la Unión, que el camino de Hungría no es el aislamiento, sino la reinterpretación del papel y el formato de la pertenencia a la comunidad europea. Sus oponentes, a su vez, intentarán demostrar lo contrario, que el camino de Fidesz conduce al autoaislamiento, al debilitamiento económico y a la marginación política. En este contexto, las próximas elecciones se convierten en un referéndum, no solo sobre Orbán y su gobierno, sino también sobre la cuestión: ¿cómo debe ser Europa,
unificada o diversa, centralizada o soberana, gestionada desde arriba o construida sobre prioridades nacionales. La respuesta tendrá consecuencias mucho más allá de las fronteras húngaras.